gozo tu relación con nuestro Dios, logrando tus propósitos en la vida. Aquí, en Casa de Restauración, tú y tu generación vivirán la gloria del Señor. Casa de Restauración, iglesia y tu casa. Y vamos a leer solamente los versículos 43 al 51. Juan capítulo 1, del 43 al 51. Y voy a irme un poquito rápido hoy porque quiero aprovechar la última parte del servicio del día de hoy para que podamos orar y para poder recibir la administración que Dios tiene para nosotros en este día. Cuando usted lo encuentre, diga un fuerte amén. Ok, Juan capítulo 1, versículos 43 al 51. Voy a leer la versión tradicional. Dice la palabra del Señor: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Repita conmigo esta frase: cosas mayores que estas verás. Una vez más: cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Voy a repetir este último versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En este año 2014, año de cielos abiertos, tenemos que estar continuamente recordando todo lo que el Señor nos habló el 31 de diciembre del año pasado. Y uno de los puntos más importantes que el Señor nos habló fue que acerca de que los cielos abiertos, cómo se manifestaron cuando Jesús inició su ministerio. Es impresionante cuando dice aquí el Señor a estos primeros discípulos, les dice: de cierto les digo que veréis el cielo abierto, que ya el cielo está abierto. Y vimos precisamente que dice la palabra del Señor en Mateo, y también lo registra Lucas, como cuando el Señor Jesús bajó a las aguas del bautismo con Juan el Bautista, dice la Escritura literalmente que se abrieron los cielos. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Así es que es muy interesante cómo a partir de que Jesús inicia su ministerio, dice la Escritura, están los cielos abiertos. Y este es un tiempo en el que el Señor como iglesia nos está llevando a vivir y a que entendamos lo que significa estar bajo los cielos abiertos. Los cielos ya fueron abiertos por Jesús, no solamente cuando Él inició su ministerio, sino que, como leyó Jorge hace un momento, dice la Escritura que cuando Él resucitó, Él traspasó los cielos. Así es que, amados, los cielos están abiertos para nosotros. Cuando Jesús inició su ministerio y los cielos se abrieron, fue entonces que empezaron a suceder cosas sobrenaturales. Fue entonces que empezaron a suceder milagros extraordinarios.
Cuando los cielos fueron abiertos, empezó a haber sanidades, empezó a haber restauración, empezó a haber liberación. De hecho, el Señor Jesús, cuando inició su ministerio, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Los cielos se abrieron, y en el momento en que el Señor Jesús iba saliendo de las aguas, dice la Escritura que el Espíritu Santo vino sobre de Él como una paloma y posó sobre Él. Y era el tiempo entonces en que literalmente se cumplía esta palabra. Por eso cuando Jesús se presenta a la sinagoga y lee acerca de este pasaje del libro del profeta Isaías, Él les dice a los que lo estaban escuchando: esta escritura hoy se ha cumplido delante de ustedes. Donde Él decía que Él era precisamente el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, y los cielos fueron abiertos. Es en este pasaje que acabamos de leer de Juan. Dice la palabra del Señor que Él es ahora la escalera que conecta el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Dice al final: y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En aquel tiempo, en Génesis, cuando Jacob tuvo aquel sueño, ustedes recuerdan, él soñó con una escalera precisamente que tocaba y unía el cielo con la tierra. Y pareciera que lo que está diciendo el Señor Jesús es precisamente: yo soy esa escalera, yo soy precisamente esos ángeles que vio Jacob, esa escalera que vio Jacob, esa declaración que hizo Jacob cuando dijo: esta es casa de Dios y puerta del cielo, y esto está abierto para mí y yo no sabía dónde estaba. Esto es lo que dice el Señor, se está cumpliendo en este tiempo. Dice: donde yo soy esa escalera, y los ángeles suben y bajan, cielo a la tierra, tierra al cielo y cielo a la tierra, sobre el Hijo del Hombre. Él es la escalera, Él es el que une el cielo con la tierra. Así es que, amados, estamos viviendo tiempos gloriosos y tenemos nosotros que aprender a aprovechar este tiempo, que no nos suceda lo que sucedió con Jacob cuando dijo: esto es casa de Dios y esto es puerta del cielo, aquí hay acceso al cielo, y yo no lo sabía. Yo creo que tú y yo ahora estamos entendiendo lo que significa vivir una vida continua de cielos abiertos, y cómo nosotros podemos tener acceso a través del Señor Jesucristo de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque Él es la escalera que une el cielo con la tierra. Este discípulo llamado Natanael se sorprendió cuando Jesús le dijo: yo ya te había visto cuando estabas debajo de la higuera, mucho antes de que tú me conocieras a mí. Y Natanael se sorprendió de que Jesús pudiera tener esa revelación, de que Jesús pudiera tener ese conocimiento sobrenatural. Ese es precisamente en los dones del Espíritu, eso sería una palabra de ciencia o de conocimiento, operando en la vida del Señor Jesús. Y dice la palabra que entonces Jesús ya lo había visto a él. Pero cuando Natanael se sorprende de que Jesús supiera quién era él, Jesús le dice: aún no has visto nada. Jesús apenas estaba iniciando su ministerio. Los cielos apenas se habían abierto sobre la tierra con la llegada del Señor Jesucristo. Y pareciera que Jesús le dice a Natanael: te digo una cosa, tú no has visto nada hasta ahora. Tú te sorprendes de esto que te acabo de decir, pero cosas mayores que esta tú verás. Y por eso, amados, necesitamos desarrollar una actitud de fe, de estar expectantes de que cosas más grandes veremos. El mismo Señor Jesús dijo: mayores cosas ustedes harán. Y bueno, yo creo que todos los que somos seguidores de Jesús, todos los que somos discípulos de Jesús, nos sorprende la palabra de Dios, nos sorprende los evangelios, nos sorprende los relatos de los hechos de los apóstoles, nos sorprende todo el Nuevo Testamento, como una y otra vez empezó un tiempo en el cual la manifestación de la gracia, del amor, pero sobre todo del poder de Dios a través de milagros y sanidades empezaron a suceder. El mensaje que Dios ha puesto en mi corazón compartir este domingo se llama: cielos abiertos para sanar. Cielos abiertos para
sanar. Tenemos que recordar, amados, que el ministerio del Señor Jesucristo no era otro sino el de revelar a Dios, revelar la voluntad de Dios, poder mostrar las realidades del reino de Dios, mostrar las realidades del reino de los cielos a los seres humanos, a los habitantes de la tierra. Es muy interesante cómo el tiempo que usa el Señor Jesús en esta declaración de cielos abiertos es un tiempo perfecto, es un verbo abierto, es decir, ya sucedió que los cielos están abiertos, pero además está en un tiempo presente perfecto, es decir, seguirán abiertos. A partir de que el Señor Jesús ha venido, los cielos están abiertos. Así es que, amados, yo creo que tenemos todos que entender esta parte del ministerio del Señor Jesús. No solamente porque tú y yo tenemos acceso a la sanidad divina, sino porque además el Señor nos ha encargado, nos ha comisionado a nosotros para que seamos instrumentos de sanidad allá afuera. Como yo decía hace apenas unos domingos, es hermoso reunirnos. Qué bueno que estamos aquí. Aquí nos edificamos, aquí adoramos a Dios juntos, aquí somos capacitados, somos entrenados, somos impactados por la palabra de Dios, recibimos el poder del Espíritu Santo, pero nada de eso es para aquí. Todo esto es capacitación, todo esto es revelación de Dios para que tú y yo podamos ser luz allá afuera. Entonces, amados, no solamente es el hecho de que tú y yo podemos tener acceso a la sanidad divina, sino que además Dios quiere que tú y yo seamos esos canales de bendición a través de milagros y de sanidades en la vida de otras personas. Hay una promesa que Dios ha hecho y que Jesús precisamente vino a perfeccionar, a ser completa con su venida. El Señor dice en Éxodo 15:26, Dios Padre reveló su palabra a Moisés y le dijo: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amados, Jesús vino a revelar al Padre Celestial. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre Celestial. Durante su ministerio, el Señor Jesús dijo: yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Mi Padre hasta ahora trabaja, y lo que yo he visto que Él hace y las obras que Él hace son las mismas obras que yo hago. Y eso es lo que tú y yo deberíamos de ser también capaces de decir. Nosotros vemos al Señor obrar y trabajar, y nosotros estamos haciendo lo que hemos visto que el Señor hace. Ese debería ser nuestro ministerio también. Así es que, amados, hay una promesa del Padre Celestial en donde Él dice que si nosotros nos posicionamos, si nosotros obedecemos su voz, si nosotros ponemos atención y nos cuidamos de seguir el consejo de la palabra de Dios, dice el Señor, entonces ninguna enfermedad vendrá sobre ti, porque yo soy tu sanador. ¿Cuántos saben que el Señor es nuestro sanador? Que el Padre Celestial, el Señor Jesús y el Espíritu Santo anhelan que nosotros seamos sanos totalmente, sanos en nuestro espíritu, sanos en nuestra alma y también sanos en nuestro cuerpo. Todos los que hemos confesado a Jesús como Señor, todos los que hemos venido al arrepentimiento. Recuerde que la palabra arrepentimiento no significa sentir culpa por lo mal que hicimos. Arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar que nos lleva a un cambio en nuestra manera de vivir. Arrepentimiento significa que tenemos la humildad de reconocer que nos hemos equivocado y entonces hacer lo necesario para revertir nuestro caminar, para cambiar nuestro proceder, para cambiar nuestra actitud, y entonces que nosotros podamos caminar en los caminos del Señor. La exhortación en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 precisamente es esta.
La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que caminar en esos caminos de arrepentimiento, en esos caminos de sanidad, en esos caminos de restauración. Y dice la palabra del Señor, ¿para qué? Para que las rodillas que estén paralizadas puedan caminar, para que las manos que estén caídas se puedan levantar, para que lo cojo, es decir, lo enfermo, pueda ser sanado y restaurado en los caminos de Dios. Y todos los que hemos decidido ser discípulos de Jesús, todos los que somos seguidores de Jesús, hemos sido ya libertados o liberados del poder del pecado. Hemos sido liberados del poder de Satanás y hemos sido liberados del poder de la enfermedad sobre nuestros cuerpos. Sanidad integral. La muerte y la resurrección de Jesús no solamente resultaron en nuestra salvación. La palabra del Señor dice en 1 Juan 3:8 que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amados, también a través de su muerte y resurrección, el Señor Jesús derrotó al enemigo y nos ha librado del poder del enemigo. Así es que, amados, una vez más, hoy estamos celebrando la cena del Señor. Estamos recordando su muerte y su resurrección. Pero tenemos que recordar, sin lugar a dudas, que los cielos están abiertos. Desde el momento en que Jesús vino a la tierra y en el momento en que Jesús regresó al Padre, los cielos siguen abiertos sobre nosotros. Nunca se han cerrado sobre nosotros. El punto y lo que hemos estado aprendiendo durante estos primeros meses, esto ya mitad de año del 2014, es cómo nosotros podemos vivir bajo esos cielos que ya están abiertos. Cosas mayores aún tenemos que tener la expectativa de que veremos. Es muy impresionante cómo Felipe fue a buscar a Natanael y le dice: hemos encontrado a Jesús, el Mesías, aquel de quien habló Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret. ¿Y qué dice Natanael? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Entonces Felipe no entró en una discusión, simplemente le dijo: ven y ve. Y esa es la manera en cómo también nosotros podemos tener una estrategia para poder compartir con otros. No se trata de estar argumentando, se trata de decir: ven y ve. Como decía el apóstol Pablo, ni mi mensaje ni mi predicación está fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo vamos a leer ahorita un poquito más adelante. Entonces, amados, tenemos que reconocer una vez más que a los que somos hijos de Dios, los que somos discípulos de Jesús, el poder del pecado, el poder de Satanás, el poder de la enfermedad y de la muerte han sido quebrantados sobre nosotros. Porque todas estas cosas eran la maldición que venían sobre el hombre por causa del pecado. Pero cuando el Señor ofrece la solución para el pecado y se hace pecado por nosotros, dice la palabra que Él fue crucificado y se hizo maldición, pero para que tú y yo pudiéramos ser bendecidos. Así es que, amados, tenemos que reconocer que la enfermedad tiene su raíz en el pecado. La enfermedad tiene su poder en el poder de Satanás. Y que nosotros no podemos vivir o aceptar que la enfermedad se enseñoree de nuestro cuerpo. Así como nosotros resistimos el pecado y la tentación para guardar nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón delante de Dios, de la misma manera nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que resistir al diablo, tenemos que resistir la enfermedad, porque la enfermedad no se enseñoreará más de nosotros. Y créame que aquí vemos varios, no solamente testigos, sino que muchos de los que estamos aquí somos testimonio del poder de Dios y de cómo la enfermedad no ha podido enseñorearse sobre nuestros cuerpos. Así es que, amados, la Biblia confirma que Satanás es la fuente del mal, que Satanás es la fuente de la enfermedad.
Jesús mismo fue el que dijo: Satanás, que es un ladrón, no viene sino para robar, matar y destruir. Esa es la labor del enemigo, eso es lo que Satanás hace. Así como el pecado destruye nuestra comunión con Dios, así como el pecado destruye nuestro espíritu y nuestra alma, la enfermedad tiene el poder de destruir nuestro cuerpo. ¿Y qué sucede con la enfermedad? Usted lo sabe. Tenemos que ver la enfermedad como un enemigo, como lo que es. Y la enfermedad viene a robar, a matar y a destruir. ¿Y cómo roba la enfermedad? Bueno, pues la enfermedad roba nuestra salud, nuestro bienestar. La enfermedad roba nuestra eficacia o nuestra eficiencia para hacer lo que tenemos que hacer, para trabajar, para servir a Dios, para cuidar a nuestra familia. La enfermedad viene a robarnos gozo y felicidad. La enfermedad viene para robarnos recursos, dinero. Hermanos, hoy en día enfermarse es muy caro. A veces necesitas más el milagro en las finanzas para pagar la medicina que otra cosa. Pero amados, la enfermedad viene a robar nuestras fuerzas. La enfermedad viene a robar nuestra mente, nuestros pensamientos. El enemigo aprovecha y abusa a través de la enfermedad para traer pensamientos de derrota, de fracaso, de muerte, de debilidad. Y es ahí donde se libra una batalla espiritual a favor de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestra vida, porque somos templo del Espíritu de Dios. Así como libramos la guerra espiritual cuando tenemos que enfrentar al enemigo en la tentación o ante el pecado, de la misma manera nosotros enfrentamos una guerra espiritual cuando Satanás quiere venir a robar, matar o destruir nuestro cuerpo, nuestra salud. Aún el enemigo muchas veces produce o causa accidentes con el propósito de destruir nuestro cuerpo, con el propósito de destruir nuestra salud. Por eso es que todos los días tenemos que clamar a Dios por su cobertura sobre nuestras vidas, su cobertura sobre nuestra familia, su cobertura sobre cada familia de la iglesia, de nuestra familia espiritual. Así yo lo oro todos los días, la cobertura de Dios. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, de todos los que formamos parte de Casa Restauración, hermanos, yo puedo decirles, y tengo que ser totalmente honesto con ustedes, yo doy gracias a Dios porque yo veo la cobertura de Dios sobre la iglesia cada semana. No quiere decir que no estamos exentos de que si nos robaron un celular, de que si nos robaron esto, de que si hubo un choque en el microbús o cosas por el estilo, pero la mano de Dios sin lugar a dudas está sobre nosotros. Yo puedo dar testimonio, cada semana que termina yo le doy gracias a Dios y digo: Señor, gracias porque tú cubriste Casa de Restauración, porque no tuve que atender un sepelio, porque no tuve que ir a un hospital, porque no tuve que hacer esto, porque tu mano está sobre nosotros. A veces no lo vemos, estamos tan acostumbrados, pero salir de nuestras casas cada mañana y regresar por la tarde o por la noche, y que nuestra familia esté bien, que nosotros estemos bien, créame, y sobre todo en una ciudad como esta, es un milagro. Es un testimonio del amor, del cuidado y de la protección de Dios sobre nuestras vidas. Y aún los accidentes que Satanás produce para causar destrucción son las cosas que Dios utiliza para glorificarse aún más en nuestras vidas, para que experimentemos el poder de Dios aún en un momento difícil o de debilidad. Así es que, amados, tenemos que resistir al enemigo. La palabra del Señor dice que nos sometamos a Dios, resistamos al enemigo y el enemigo huirá de nosotros. A veces somos como que muy buenos para resistir al diablo en ciertas tentaciones o cuando el enemigo nos acecha con ciertas cosas, pero como que somos muy flojos cuando se trata de los ataques del enemigo a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Al contrario, pareciera que nos ponemos de acuerdo con Satanás y con el reino de las tinieblas. Ay, no sé qué me pasa. Ay, es que me siento tan mal. Es que me siento tan agotado. Ay, es que cómo me voy a tener que recostar toda la tarde porque no.
Y entonces nos ponemos de acuerdo, ¿verdad?, con el reino de las tinieblas y no resistimos al diablo en esa área que es una tercera parte de nuestro ser. Tenemos que aprender entonces a someternos a la palabra de Dios, someternos a la revelación de Dios, resistir al enemigo y entonces decirle: Satanás, tú eres un mentiroso. Tú no tienes poder sobre mi cuerpo. Yo te resisto y te reprendo en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de enfermedad no puede tocar mi cuerpo. Y tomas una parte activa en la guerra espiritual a favor del templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, que es tu salud. Pero no te, como dicen por ahí, no te achicopales, ni entres en la depre, ni te pongas de acuerdo con el reino de las tinieblas. Hemos hablado tanto acerca del poder que tiene nuestra boca. No, es que siempre me pasa lo mismo. Es que a esta hora siempre me da un dolor en esta parte del cuerpo que no sé qué es. Y entonces en lugar de estar confesando la sanidad, el poder, los milagros de Dios sobre nuestra vida, en vez de estar posicionados bajo los cielos abiertos de Dios, nos empezamos a meter en la oscuridad de las mentiras del enemigo sobre nuestros cuerpos. Entonces, amados, tenemos que aprender a resistir. Si usted ve la palabra de Dios, Jesús, nuestro Señor, Él vio la enfermedad como una forma de opresión espiritual. La Escritura dice en Hechos 10:38, me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿Cuántos de los que están aquí están ungidos por el Espíritu Santo? ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios? Dice la palabra de Dios, Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. ¿El Señor está con nosotros? ¿Quién podrá contra nosotros? Y porque el Señor está con nosotros, porque la unción del Santo está sobre nosotros, dice la palabra de Dios. Y como somos seguidores, discípulos de Jesús y somos hijos de Dios, nosotros también podemos experimentar el bien en nuestro propio cuerpo, pero también nosotros podemos hacer el bien a otros, porque Dios está con nosotros. Amados, nosotros somos, alguna vez prediqué de que somos portadores de la gloria de Dios. Pero no solamente eso, nosotros somos portadores de la bendición de Dios y somos portadores del poder de Dios. La palabra del Señor lo dice claramente, que el poder de Dios actúa sobre nosotros. Entonces, amados, no podemos quedarnos así, deprimidos, tristes, como si no pudiéramos, no tuviéramos nada que hacer, o como si tuviéramos que conformarnos con lo que el diablo quiere causar en nuestra vida. Ahora, tenemos que ser también totalmente honestos. No podemos estarle echando la culpa al diablo por todo lo que sucede. Lo he explicado en algunas clases de la universidad. He dicho que el diablo ha de ser el ser más frustrado del universo, porque hasta de lo que no hizo, todo el mundo le echa la culpa. Sí, nada más hubo un amén ahorita. Hay otras razones bíblicas por las cuales puede venir la enfermedad a nuestro cuerpo y tenemos que asumir responsabilidad sobre ellas. La palabra del Señor nos habla que si tú y yo violentamos las leyes de Dios, Dios se lo dijo a Moisés. Mientras tú permanezcas, lean por favor Deuteronomio 28, mientras tú procures cumplir con mis estatutos, con mi palabra, entonces ninguna enfermedad vendrá sobre ti. Pero ¿qué sucede cuando tú y yo nos desviamos de la palabra de Dios? Cuando tú y yo nos desviamos del consejo de Dios, o aún peor, deliberadamente pecamos en contra de Dios. Entonces Satanás tiene argumento legal para poder oprimirnos a través de la enfermedad. Porque la enfermedad entró al cuerpo humano y entró a la tierra
como consecuencia del pecado. Adán y Eva fueron creados para ser seres perfectos, así como Dios es perfecto. Muchas características y cualidades que Dios tiene fueron depositadas, una porción de ellas, en la creación del hombre. Por eso dice la Escritura que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y muchas cosas del carácter de Dios, muchas cosas o cualidades o características de Dios fueron puestas en el hombre en la creación. Como no había pecado, el Espíritu de Dios gobernaba sobre el hombre, sobre la mente y el corazón del hombre, y por ende entonces su alma, sus pensamientos, sus emociones, su voluntad estaban perfectamente alineadas con Dios, y por lo tanto entonces su cuerpo estaba totalmente sano. Cuando Adán y Eva fueron creados para ser eternos, con ese cuerpo con el cual Dios los había creado. Pero en el momento que ellos pecaron, entró la enfermedad, la muerte y la corrupción a la tierra y al cuerpo del hombre. Entonces, tú no puedes creer que puedes pecar y que no habrá consecuencias. Tú no puedes creer que puedes quebrantar la palabra de Dios y no sufrir las consecuencias. Es muy triste, amados, cuando yo tengo que orar por una persona, o cuando yo me entero que una persona está enferma y Dios me muestra que esa enfermedad ni el diablo tuvo la culpa, sino que es una consecuencia de su pecado. Y la sanidad y la restauración tiene que iniciar con arrepentimiento, con reconocer que uno se equivocó. Pero no solamente la enfermedad puede venir por violentar o quebrantar las leyes espirituales. Obviamente también si nosotros quebrantamos las leyes naturales. ¿Y a qué me refiero con esto? A los principios que tienen que ver con el cuidado de nuestro cuerpo y de la salud. Como lo dije alguna vez, si tú vas a comer tacos de carnitas todos los días, pues por más que tú reprendas al espíritu de la caloría, por más que tú reprendas al espíritu del colesterol o de los triglicéridos, eso no va a suceder. Y si somos lo que comemos y nada más comes puras carnitas, pues ¿cómo te vas a poner? Si afuera está lloviendo, está haciendo frío y tú estás en un lugar calientito y sales sin una chamarra, pues por más que reprendas al espíritu de la pulmonía, eso no va a suceder. A veces queremos sobreespiritualizar demasiado las cosas, cuando hay cosas que vienen a nuestra vida como consecuencia de que estamos quebrantando los principios que Dios estableció. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, y todavía te quedan otras 8 horas en el día para hacer todo lo demás que tengas que hacer. Pero si en lugar de dormir 8 horas, duermes 4 o 5, si administras mal tu tiempo, si no cuidas lo que ingieres, si no haces ejercicio, hay muchas cosas en las cuales pues no le puedes echar la culpa al diablo, amado. Entonces, una vez más, hay muchas razones por las cuales puede venir la enfermedad a nuestro cuerpo. Y el Señor tiene poder para quebrantar y para sanar toda enfermedad. No importa cuál haya sido el origen, pero todo inicia con una actitud diferente de parte nuestra. Otra razón de la enfermedad, sin duda, ya lo expliqué, pues son los ataques del enemigo. Somos peligrosos para el reino de las tinieblas. Satanás sabe lo que un cristiano sano y lleno del poder del Espíritu Santo puede hacer. Entonces el enemigo obviamente encausa todo su ataque y todas sus fuerzas para frenar al pueblo de Dios.
Y la palabra del Señor también nos dice que la enfermedad puede venir cuando no sabemos discernir apropiadamente la cena del Señor. Si usted lee con detenimiento en 1 Corintios capítulo 11, la palabra del Señor advierte que nos examinemos a nosotros mismos antes de participar de la cena del Señor, pero que aprendamos a discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice, por lo cual, porque muchos no lo han hecho, dice 1 Corintios 11, muchos se han enfermado y aún muchos han muerto. Discernir el cuerpo de Cristo es entender que nosotros no podemos dividir el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo es uno solo. En fin, hay diferentes razones para la enfermedad, pero como lo expliqué desde un principio, los cielos están abiertos para sanar. Y cuando hablamos acerca de lo que es la sanidad divina, estamos hablando de la intervención sobrenatural de Dios, en la cual Él revela su naturaleza. Porque no sé cuántos de ustedes lo saben, pero tenemos un Dios bueno, un Padre que nos ama. Y si nosotros, siendo malos, nos duele y hasta las lágrimas se nos salen cuando nuestros hijos se enferman, cuánto más nuestro Padre Celestial, que tiene un amor perfecto para con nosotros, creen que quiere que seamos sanos. Entonces, amados, el Señor, en cumplimiento a sus promesas, en una expresión de su naturaleza, de su carácter, pues Él precisamente a través de Cristo Jesús hace provisión para nosotros, para que podamos experimentar su poder y su sanidad. Así es que no solamente tú y yo tenemos acceso a la sanidad divina, sino que además el Señor nos ha dado a nosotros autoridad sobre el enemigo y sobre todas sus obras. El Señor nos ha dado autoridad a todos los que somos sus discípulos, y parte de la gran comisión tiene que ver con la sanidad, que seamos instrumentos de sanidad a otros. Dice Mateo 10, versículo 1 y versículos 7 y 8. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Tenemos autoridad en Jesús. Y Jesús les dijo, vayan y anúncieles que el reino del cielo está cerca, que el cielo está abierto. Y dice, sanen a los enfermos, curen a los leprosos, expulsen a los demonios, den de gracia lo que de gracia han recibido. ¿Cuántos de los que están aquí han sido sanados sobrenaturalmente por el poder de Dios? Levanten su mano. Muy bien. Eso quiere decir que el poder de Dios de sanidad ha sido puesto en nosotros. Entonces ahora el Señor dice, lo que ustedes recibieron de gracia, ahora ustedes tienen que darlo también de gracia. Cuando Jesús regresó al cielo, Él comisionó a los discípulos, Marcos capítulo 16, ustedes conocen este pasaje de la Escritura, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto es lo que se llama normalmente la gran comisión. Pero no puede haber una comisión o no puede haber una responsabilidad si no viene acompañada de autoridad para poder hacerlo. Entonces el Señor Jesús les dio también autoridad a sus seguidores para cumplir esa responsabilidad. ¿Qué incluye esa autoridad? Pues el poder de Dios para quebrantar el poder del enemigo. Estas señales seguirán a los que creen. Por eso yo decía, ¿cuántos hombres y mujeres de fe hay aquí? Porque dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa o mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen.
Y más adelante este mismo pasaje dice, y los discípulos salieron y predicaron y compartieron la buena noticia de Jesús, y entonces las señales confirmaban. Esas señales sobrenaturales del poder de Dios operando a través de ellos confirmaban la palabra de la buena noticia de que el reino de los cielos se ha acercado. Todos los que estamos aquí, amados, tenemos el poder y la autoridad en el Señor y la experiencia para poder compartir allí en la oficina, para poder compartir con nuestros amigos, para poder compartir con nuestros vecinos, con tantas personas que tienen necesidad y que están alrededor nuestro, y poder decir: el reino de los cielos ya se ha acercado a nosotros. Quiero platicarte cómo el reino de los cielos se acercó a mí. Entonces, amados, las señales confirmarán lo que compartimos. Es muy interesante porque no quiere decir que la gente se va a convertir por las señales, sino que cuando la gente recibe lo que tú les quieres compartir, entonces las señales vienen a confirmar esa palabra que fue compartida, esa palabra que fue contada o predicada. Entonces, el apóstol Pablo, 1 Corintios 2, 4 al 5, dice: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto fue una realidad que no solamente vivieron de cerca los 12 que estuvieron cerca de Jesús. Después de los 12 vinieron 70 en Lucas capítulo 10. Después de los 70 vinieron 500. Y después de ese tiempo siguieron habiendo discípulos. Y dice la palabra que aún el apóstol Pablo, y podemos leer en el Nuevo Testamento, a lo largo del Nuevo Testamento, los testimonios de una iglesia poderosa, una iglesia que vive bajo los cielos abiertos para sanar. Porque, amados, para eso hemos sido sanados por Dios. Sanidad no se refiere solamente a una sanidad de enfermedad física. Tú y yo hemos sido sanados o restaurados de la enfermedad del pecado. Tú y yo hemos sido ya sanados, restaurados de que la relación con el Padre Celestial se había quebrantado. Y esa es la sanidad que nosotros también podemos ministrar a otros, servir a otros a través de ello. Y por eso el apóstol Pablo decía: pues mis palabras no fueron persuasivas, no fueron conforme a la sabiduría de los hombres, sino que mis palabras fueron fundamentadas en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. El Señor nos ha llamado, hermanos, no solamente a compartir o a enseñar. El Señor también nos ha llamado a sanar. Todos los que estamos aquí sabemos lo que dice la palabra de Dios. Busque por favor Proverbios 4 del 20 al 23. Proverbios 4 del 20 al 23. Hay diferentes formas en que el Señor nos puede sanar. Lo primero que yo le quiero decir es que la palabra de Dios tiene poder para sanar. La palabra de Dios tiene poder para sanar. Fíjense lo que dice Proverbios 4 del 20 al 23. Hijo mío, pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque ellos son vida a los que los hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Lo que está diciendo este pasaje, amado, es que los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, es vida y es medicina para nuestro cuerpo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Una vez más sigue la misma línea del Antiguo Testamento, de la revelación de Dios a Moisés. Pon atención
a mis palabras. Tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Inclina tu oído a la palabra de Dios. No apartes la palabra de Dios de tus ojos. Es muy fácil que nuestra mirada, nuestro corazón se desvíe. Y tenemos tantos recursos poderosos en Dios, pero en cuanto enfrentamos una situación, hay que hablarle al doctor, hay que buscar un abogado, empezamos a buscar toda la ayuda humana, y es bien fácil que nuestros ojos, en lugar de ir primero a la palabra de Dios, empecemos a tratar de solucionar o de buscar la solución en otra parte. Y yo no estoy diciendo que no vayamos al médico, yo no estoy diciendo que no vayamos al abogado, que no busquemos una ayuda profesional para ciertas cosas, pero eso es secundario. La palabra del Señor nos advierte: no apartes de tus ojos la palabra de Dios. En este momento no recuerdo el nombre de un rey en el Antiguo Testamento en Israel que se enfermó gravemente, y dice la palabra que en lugar de buscar a Dios fue primero a consultar a los médicos. No tiene nada de malo consultar al médico. Yo voy al médico, yo consulto al médico, pero primero busco el reino de Dios, primero busco a Dios. Porque aún la ciencia, la medicina y todas las leyes de la física, química, biología y todas las ramas de especialidad de la medicina y de la ciencia están bajo la soberanía de Dios. Como Dios puede usarlas para sanar, como Dios puede hacerlo de manera directa y personal. Así es que, amados, la palabra de Dios es medicina para nosotros. Eso significa que podemos encontrar en la palabra de Dios sanidad y medicina para nuestro cuerpo. Porque muchas de las enfermedades tienen su raíz en el alma, tienen su raíz en el corazón, tienen su raíz en la mente. Hay muchas enfermedades para las cuales no hay un virus, no existe un virus. Y el problema no está en un agente natural, biológico, como un virus o una bacteria que nos causa una enfermedad. Hay muchas enfermedades cuya raíz y cuya fuente tienen que ver con aspectos del alma, del corazón y de la mente. Por eso es que no podemos apartar nuestros ojos de la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor: no solamente pon atención, inclina tu oído, no quites tus ojos de la palabra de Dios, dice: guárdala en tu corazón. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Y finalmente dice: y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Otra forma en que podemos ser sanados es a través del Espíritu Santo y su ministerio. Yo quiero decirles que el Espíritu Santo tiene más de 2000 años aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo está trabajando activamente, continuamente, sin descansar, hasta el día que el Señor Jesús vuelva por su iglesia. Ya pasaron más de 2000 años que Jesús ascendió al cielo y dijo: no los dejaré solos, les enviaré otro sanador, otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él está aquí ahora en la tierra, llevando a cabo sus propósitos, capacitando y equipando a los creyentes para poder obrar a través de su iglesia. Y el Espíritu Santo da dones. La palabra del Señor nos habla en 1 Corintios 12 específicamente que dentro de los dones espirituales que el Espíritu Santo imparte están los dones de sanidades, y que tienen el propósito de ministrarse en la iglesia, restaurar a la iglesia, sanar a la iglesia. La palabra del Señor nos habla no solamente de los dones de sanidades, nos habla acerca del don de hacer milagros. Y son dones, amados, que aún están activos el día de hoy. El Espíritu Santo sigue ungiendo y capacitando
a los creyentes y sin lugar a dudas a los ministros, a los líderes, a los ancianos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, los dones de ministerio, con capacidades precisamente espirituales y dones espirituales para poder ministrar sanidad a la iglesia. Y no solamente eso, hay muchas otras, hermanos, por tiempo tengo que resumir, pero sin lugar a duda, la alabanza y la adoración es una forma o una herramienta a través de la cual Dios nos restaura en nuestra salud también. Por eso la palabra del Señor y el salmista decía: alaba, bendice, exalta, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Y mientras nosotros alabamos y adoramos a Dios y el Espíritu de Dios se mueve en la iglesia, el Espíritu Santo está trayendo sanidad a nuestros cuerpos, sanidad a nuestra alma, sanidad a nuestros pensamientos, sanidad a nuestro corazón. Mientras tú alabas y bendices a Dios, la presencia de Dios empieza a manifestarse, el poder, la gloria de Dios. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, el enemigo no puede estar donde está la presencia de Dios. El enemigo tiene que huir. Y cada vez que tú y yo levantamos nuestra voz en alabanza y en adoración, estamos edificando una casa espiritual donde la presencia de Dios se manifiesta y donde el enemigo no puede resistir estar. Y el enemigo huye. Así es que, amados, y con esto termino, pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Es lo que estamos recordando hoy al participar de la cena del Señor. Pero Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Esto, amados, ya se cumplió. Y por eso el Señor le dijo a Natanael y a los discípulos: cosas mayores que estas ustedes verán. Porque de hoy en adelante ustedes verán el cielo abierto. Jesús es esa escalera que une el cielo con la tierra. Salvación y sanidad son beneficios que el Señor Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. A través de su muerte y de su resurrección, Jesús precisamente tomó la maldición de la muerte, la maldición de la separación de Dios, la maldición de la enfermedad, la maldición obviamente del pecado. Y Él fue molido y fue castigado precisamente por nuestro pecado, para que nosotros ya no tengamos que cargar con el pecado, para que el pecado ya no tenga poder sobre nuestras vidas. No quiere decir que no vamos a ser tentados, pero antes de Cristo, ya lo he explicado en muchas ocasiones, no había la opción de no pecar. Efesios 2:2 dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de desobediencia, lo mismo que cualquier otra persona. Y que el espíritu que operaba en nosotros, que era el espíritu del maligno, obviamente nos llevaba al pecado, tenía poder sobre nuestras vidas. Pero eso sucedió, dice Efesios, en otro tiempo. Y Jesús llevó nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que llevarlos nunca más. Pero no solamente Jesús llevó nuestros pecados, sino que Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias para que nosotros pudiéramos ser sanados. Y aún con todo, el Señor Jesús resurgió de la muerte, triunfó sobre la muerte y Él resucitó. Y porque Él resucitó, también tú y yo resucitaremos. Y dice la palabra que en aquel día, el día de la resurrección, seremos transformados. Sea que estemos vivos o que hayamos muerto, dice la Escritura que nuestros cuerpos serán transformados
mientras ascendemos a la presencia del Señor. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, y nos reuniremos para recibir juntos al Señor en el aire. Y dice la palabra del Señor que tú y yo tendremos un cuerpo tal como el que el Señor Jesús tiene ahora a la diestra del Padre. Un cuerpo glorificado, totalmente sanado, eterno, conforme fue el propósito original de Dios en la creación del hombre. Y allá no habrá más lágrima, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, porque todas estas cosas, dice la Escritura, habrán pasado. Así es que, amados, los cielos se abrieron en el momento en que Jesús se hizo hombre. Y los cielos no se han cerrado, siguen abiertos para la sanidad. Y aún Jesús en su resurrección traspasó los cielos, dice la Escritura, para que Él fuera el primero entre todos nosotros y abrió un camino nuevo y vivo, porque Él es la escalera que une la tierra con el cielo y el cielo con la tierra. Sin lugar a dudas, mientras vivamos aquí en la tierra y en este cuerpo, tendremos que seguir en esta guerra espiritual y seremos enfrentados por el enemigo a través del pecado o a través de la enfermedad. Pero tenemos que entender cuál es nuestra posición en Cristo. Ya no estamos y ya no vivimos bajo la maldición, estamos bajo la bendición. Y sobre todo las cosas que el Señor ganó para nosotros. Él nos ha redimido de la maldición de la ley, haciéndose maldición para que tú y yo pudiéramos ser bendecidos, sanados, restaurados, reconciliados y restaurados por el poder de Dios. Y como hemos recibido todo eso, no nos podemos quedar con ello. La palabra del Señor dice: den de gracia lo que de gracia han recibido. Amén. Vamos a ponernos en pie un momentito, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro y por causa del tiempo vamos a hacer esto rápido, por favor. Vamos a orar y les pido que todos inclinemos nuestro rostro. Si hay alguna persona que está luchando en contra de alguna enfermedad, alguna dolencia, los cielos están abiertos hoy, aquí, sobre nosotros, sobre este lugar, para recibir esa sanidad. Así es que yo quiero pedirte que si ese es tu caso, que rápidamente, por favor, pases aquí al frente para que podamos orar por ti. Y si tú no tienes que pasar, pues gracias a Dios. Ahora te voy a pedir que tú formes parte activa, porque, amados, el pastor no es el que sana, el hombre no es el que sana, Dios es el que sana. Y todos los que estamos aquí somos portadores del poder, de la gracia y de la sanidad de Dios. Amén. La palabra del Señor nos enseña en la carta de Santiago, dice: si alguno está enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos de la iglesia y que le unjan con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, y aun si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo creo, amados, que aquí hay hombres y mujeres que hemos sido justificados por Dios, y podemos orar de manera eficaz para que Dios manifieste su gracia
y su poder este día. Hemos leído que el Señor les dio autoridad a los discípulos. Y dice para sanar todo tipo de enfermedad y dolencia. ¿Ustedes lo creen? ¿Los que están aquí al frente lo creen? Amén, yo lo creo también. A veces el milagro o los más grandes milagros de Dios no son que de la noche a la mañana ya no está la enfermedad, pero recibimos poder espiritual en el Señor para pelear la buena batalla de la fe y para poder ver el milagro de Dios cada día en nuestras vidas. Cuando una sanidad es inmediata, normalmente se le llama un milagro, pero hay sanidades que son graduales y que están condicionadas a lo que Dios nos está pidiendo hacer a nosotros. Pero sea de una forma o sea de otra, la excelencia del poder es de Dios. Solamente el Señor nos dice que tengamos fe. Me decía una persona en la mañana: pastor, estoy con esta enfermedad, con esta dolencia, y quiero que me diga o que ore por mí para que Dios me dé más fe, para que porque yo quiero creer que Él me puede sanar. Y yo le decía a esta persona: estás equivocada, no necesitas tener una gran fe. El Señor Jesús dijo: si tú tienes fe como un grano de mostaza, así de chiquita, así de pequeñita, tú le dirás a este monte, tú le dirás a esta enfermedad, vete, y la enfermedad se moverá, se irá. Entonces a veces pensamos que necesitamos ser grandes héroes de la fe para poder experimentar los milagros y el poder de Dios. No, el Señor quiere que aprendamos a usar esa porción de fe que tenemos, aunque sea tan chiquita como un grano de mostaza, pero que la activemos. Entonces yo le dije a ella: entonces la fe crece en la medida que tú la ejercitas. Dije: es como los músculos del cuerpo, la única forma en que crecen es cuando los ejercitas. Así es la fe. Tienes que empezar donde tú estás y tomar esa pequeña fe, y eso es suficiente. El Señor no te pide una gran fe. ¿Estamos listos? Vamos a orar. Voy a pedir a los ancianos y a mi esposa que estén aquí conmigo para que podamos orar y cumplir la palabra del Señor. Obviamente por cuestión del tiempo voy a hacer una oración general, pero vamos a ungir a todas las personas que están aquí al frente. La unción no es otra cosa más que una señal, hermanos. No hay ningún poder, no hay ninguna magia, no hay nada en este aceite. Es un aceite consagrado a Dios, solamente es eso. Pero el Señor dijo: si hay algún enfermo entre ustedes, tráiganlo a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, como una señal para activar nuestra fe. Amén. Vamos a orar entonces. Y voy a pedir a los ancianos que estén aquí conmigo, por favor, a mi esposa. Sí, al final oramos por él. Listos, amados, vamos a orar. Todos los que están atrás, por favor, extiendan sus manos hacia el frente. Ustedes son parte somos un cuerpo. La Biblia dice que si un miembro se duele, todos nos dolemos con él. Entonces usted cree a Dios, vamos a unirnos en fe. Basta que 2 o 3 estén de acuerdo sobre cualquier asunto para que sea hecho desde el cielo. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús a darte gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros podemos hoy dar ese paso de fe y de obediencia. Tú dices en tu palabra que si hay algún enfermo en la iglesia, Señor, oren por él ungiéndole con aceite, y que la oración de fe sanará al enfermo. Hoy activamos nuestra fe y nos ponemos de acuerdo en fe, Señor, reconociendo que tú ya nos has dado sanidad, tú nos has dado poder y autoridad, dice tu palabra, sobre toda enfermedad y dolencia, sobre toda fuerza y todo poder del enemigo.
Señor, ha sido quebrantado por ti en la cruz del Calvario. Y nosotros confesamos que tú eres el Señor y que tú eres nuestro sanador. Padre, nosotros en obediencia a tu palabra, Señor, ungimos la vida de tus hijos, declarando, Señor, que ellos son sanos en el nombre de Jesús. Ordenando, Señor, que este cuerpo se alinee a esta palabra de sanidad, de la autoridad y poder del nombre de Jesús. Toda dolencia, Señor, todo mal funcionamiento en sus cuerpos, Señor, nosotros ordenamos en el nombre de Jesús, Señor, que se vayan y que se alinee este cuerpo, estos cuerpos, a tu voluntad, Señor, y a tu palabra. Yo declaro, Señor, sanidad en el nombre de Jesús, y tomo autoridad sobre toda enfermedad, Señor, y sobre toda dolencia. Yo la reprendo en el nombre de Jesús, la echo fuera, y yo declaro en el nombre de Jesús que el poder tuyo, Señor, se manifiesta con gloria en la vida, en la mente, en el corazón y en el cuerpo, Señor, de cada uno de los que están aquí al frente. Nosotros declaramos en el nombre de Jesús, Señor, tu gracia, tu poder y sanidad, Señor, integral en la vida de cada uno de tus hijos en este lugar. Te damos gracias por cada milagro que tú ya has hecho, Señor. Aquí habemos muchos que somos testimonio vivo de tu gracia y de tu poder, de tu unción, Señor, de tu autoridad. Señor, yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Desde la punta de sus cabezas hasta la punta de sus pies, ustedes son sanos en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad, Señor, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús, Señor. Se alineen a la autoridad de Dios. Manifiesta tu gracia y tu poder, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, tu palabra dice que en la cruz del Calvario tú llevaste todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Que en la cruz tú llevaste, Señor, toda maldición de muerte y de enfermedad. Y nosotros en este día, Señor, nos apropiamos, Señor, de ese beneficio, de esa bendición, declarando sanidad sobre estos cuerpos en el nombre de Jesús. Sanidad en el alma, en el corazón, pero también sanidad en el cuerpo. Y ordenamos, Señor, que estos cuerpos se alineen, Señor, desde la punta de sus cabezas hasta la punta de sus pies, Señor, en el nombre de Jesús. Ordeno, Señor, que estos huesos se alineen, Señor, a la autoridad del nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, sanidad sobre la vida de Rafael en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ordenamos, Señor, que estos cuerpos se alineen a tu palabra. Y declaramos que ellos son sanos en el nombre de Jesús. Como sucedió con Pedro y Juan, Señor. No necesitamos oro o plata. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. No necesitamos, Señor, más que tu intervención poderosa, sobrenatural. Y yo lo declaro, Señor, en la vida de tus hijos en este lugar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de tus hijas, porque ellas son mujeres de fe y porque ellas están aquí hoy, Señor, dando ese paso de fe, Dios. Padre, yo declaro sanidad en sus cuerpos en el nombre de Jesús. Y ordenamos que estos cuerpos se alineen, Señor. Reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia, toda opresión del enemigo, Señor, que ha venido sobre sus cuerpos. Y yo la cancelo en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, sanidad, sanidad sobre sus cuerpos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Dios. Y todo diagnóstico, Señor, que se haya pronunciado, que ha venido a traer tristeza, ansiedad, preocupación, o que declara enfermedad, yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, que tu palabra y tu poder están por encima de toda ley física, natural, y que tu poder se manifiesta, Señor, en este día. Restaurando tu corazón, tu relación con nuestro Dios, logrando tus propósitos en la vida. Aquí, en Casa de Restauración, tú y tu generación vivirán la gloria del Señor.